Bienvenidos todos. Hoy vamos a explicar qué es y para qué sirve la pedagogía en la sociedad, junto con mis compañeras Andrea Echever, Denis Atencio, mi persona Esmeralda Gil, Manta Linares y Yerlenis Moreno. Tenemos que la pedagogía son los principios, métodos y prácticas por el cual permite al ser humano procesar el conocimiento, cambiando la forma tradicional donde el estudiante debía memorizar todo. Busca crear aprendizaje significativo y útil en sus vidas. También destaca en su importancia eliminar las barreras de desigualdad, considerando que la educación debe ser igual para todos, siendo inclusiva. Además, permite ser el puente de enlace entre la educación y la sociedad. Tenemos el concepto de pedagogía. Etimológicamente procede del griego paidos, que significa niños, y agogía, que significa conducir o guiar. También está la palabra paidagogos, que era el esclavo que llevaba a los niños a la escuela. Tenemos que la pedagogía es ciencia porque tiene objeto de estudio la educación. Utiliza métodos de investigación para que los estudiantes puedan generar su propio conocimiento. Analiza fenómenos educativos para comprenderlos y explicarlos. Tenemos que la pedagogía también es ciencia porque da sus conocimientos, sus principios, la creatividad, intuición, sensibilidad y empatía, entendiendo que cada estudiante es único y que cada contexto de la aula es irrepetible. La pedagogía también es técnica porque ofrece un conjunto de herramientas, procedimientos y estrategias para llevar una enseñanza eficaz. El origen de la pedagogía. En la edad antigua, con las primeras civilizaciones como Egipto, China, India y Grecia, fueron los primeros en establecer sistemas de enseñanza. En Egipto se enseñaban ciencia y matemáticas. En Grecia, los pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles se fueron más a las disciplinas de la música, la filosofía y la gimnasia. En la Edad Media se fue como que más la teología y la ciencia, solamente que aquí era la educación solamente para el clérigo y algunos nobles que pudieron acceder a esta educación. En la pedagogía tradicional, el modelo educativo era estrictamente disciplina y memorización. En la pedagogía moderna tenemos que surgió desde el siglo XIX, ahí se desarrolló en el siglo XX. Estuvo influenciado por los pensadores como Jack Rose, que propuso una educación basada en lo que es la naturaleza y el desarrollo de la infancia. También otro autor fue Joan J. Pestalozzi. En la pedagogía contemporánea fue desde el siglo XX y el siglo XXI donde la pedagogía se vio con más transformaciones por la sociología, la psicología y los avances tecnológicos. La importancia de la pedagogía en la educación. La pedagogía no solamente consiste en transmitir conocimiento, sino que su objetivo es reconocer las necesidades individuales de los alumnos y establecer un entorno de aprendizaje alentador y cautivador, al incorporar práctica y métodos de instrucción imaginativo e interactivo. Es una realidad que al aplicar práctica y conocimiento en la pedagogía, uno está suponiendo que es un avance significativo para muchos centros escolares. Pero venimos de un modelo educativo obsoleto, con el que los estudiantes no se sentían completamente cómodos y no les hacía adquirir las habilidades y competencias necesarias para salir verdaderamente preparados al mundo profesional. Vamos a dejar un poco de lado lo que viene siendo la memorización de los conceptos y dar un paso al nuevo proceso de enseñanza más competitivo para que los estudiantes sean capaces de crear, analizar, debatir y compartir. Siguiente. ¿Cómo podemos implementar la pedagogía en el aula? Una de las maneras más eficaces es por medio de los recursos multimedia, debates en grupo y actividades prácticas, ya que esto ayuda tanto al profesor como a los alumnos muchas oportunidades de colaboración, reflexión y puede fomentar las habilidades de pensamiento crítico.
Es por ello que existen 5 métodos de enseñanza, desde el más tradicional hasta el más experimental, los cuales los mencionaremos. El método tradicional es en el que el docente es quien enseña la práctica y el estudiante es quien lo memoriza. El modelo experimental no se trata de memorizar, sino de aprender haciendo. Es decir, yo aplico lo vivido en mis situaciones reales. Siguiente. El modelo conductista enfatiza en el aprendizaje observable, en el que el docente da premio o da castigo según la motivación que tenga el estudiante. El modelo cognitivista no se trata solamente de memorizar los datos, sino que el estudiante construye su propio conocimiento organizando e interpretando. Y por último tenemos el modelo constructivista. Las personas no aprenden memorizando información, sino construyendo su propio conocimiento. ¿Por qué es importante entonces la pedagogía en la docencia? Porque mejora la calidad del aprendizaje, fomenta la motivación y el compromiso estudiantil, permite la adaptación a la diversidad del aula, contribuye una nueva innovación educativa, mejora la gestión del aula y el ambiente de convivencia. Ahora veremos la función de la pedagogía en la sociedad. Como primer punto, podemos decir que la pedagogía cumple una función muy importante dentro de la sociedad, porque no solamente ayuda a orientar y mejorar los procesos educativos, sino que también permite comprender y cómo aprenden los estudiantes y cuáles son las mejores estrategias para facilitar el aprendizaje dentro del aula. Actualmente, la educación enfrenta muchos cambios relacionados con la tecnología, las emociones y la motivación de los estudiantes, por lo que resulta importante adaptar la enseñanza a estas nuevas necesidades. Siguiente. También tenemos la importancia de la pedagogía en el aprendizaje. Uno de los aspectos más importantes es comprender que no todos los estudiantes aprenden de la misma forma. Algunos necesitan más tiempo, más ejemplos o diferentes formas de explicación para poder comprender cada tema. La pedagogía ayuda a desarrollar estrategias que permiten mejorar el aprendizaje tomando en cuenta las diferencias individuales de cada estudiante. También hay que considerar aspectos emocionales como el estrés, la ansiedad, la desmotivación y la inseguridad. Siguiente. También es un tema muy importante el rol del docente y la educación en la actualidad. Actualmente, el docente no solamente transmite conocimientos, sino que también orienta, guía y motiva a los estudiantes. Muchas veces los profesores ayudan a comprender situaciones personales y académicas que afectan en el aprendizaje. Además, la tecnología y las redes sociales han cambiado mucho la situación actual. Aunque puedan ayudar el aprendizaje, también puede convertirse en distracciones que afectan la concentración del estudiante y el rendimiento académico de cada alumno. Siguiente. La formación integral de los estudiantes. La educación no se debe enfocar solo en transmitir contenidos o colocar calificaciones. También debe ayudar a formar personas con valores, responsabilidades, pensamientos críticos y habilidades sociales. Por este motivo, la pedagogía tiene una función muy importante dentro de la sociedad, ya que contribuye tanto al aprendizaje académico como al desarrollo personal y social de cada estudiante. La importancia de adaptar la educación a la sociedad actual. Actualmente la sociedad ha cambiado drásticamente debido a que las nuevas tecnologías y las nuevas formas de comunicación
han afectado la enseñanza. Por esta razón, la educación también necesita adaptarse a estas nuevas realidades para poder responder a mejor necesidades de los estudiantes. Y asimismo, la pedagogía ayuda a buscar nuevas estrategias, métodos que permiten un mejor proceso educativo y así lograr un aprendizaje más dinámico y significativo. Bien, vamos a hablar un poquito sobre los tipos y las ramas de la pedagogía. Según el texto Fundamentos y Principios de la Ciencia de la Educación, la pedagogía va más allá de únicamente la escolarización, sino que ella depende de que nosotros podamos transmitir cultura, conocimientos y valores, pero para ello la educación debe ser individualizada y especializada para ciertos tipos de estudiantes. Ahora, es importante recalcar que cuando hablamos de tipos de pedagogía y de ramas de la pedagogía, no hablamos de lo mismo. Si hablamos de tipo, nos referimos a los enfoques o las metodologías que puede utilizar el docente para transmitir el conocimiento. A su vez, este implica también las emociones de los estudiantes, mientras las ramas son las especialidades o campos que tiene la ciencia de la educación y que ellas van especializadas en el estudiante quien recibe la información. Es como si hablamos, por ejemplo, de la medicina es un tipo de materia, pero la neurocirugía, la oftalmología son las ramas que tiene la medicina. De la misma forma, la pedagogía es la forma en la que enseñamos y las ramas es la forma en la que cada estudiante puede recibir la información, dependiendo de las características de dicho estudiante. Cuando hablamos de los tipos de pedagogía, nos vamos a encontrar con 4 tipos principales. El tradicional, que es el maestro como figura de autoridad en el aula y el alumno como un receptor pasivo. En nuestro país, este es el tipo de metodología que más se utiliza. El docente se encarga de la enseñanza, explica un tema y luego por medio de una prueba se mide el conocimiento. También existe la metodología o la pedagogía activa, que es cuando el estudiante es el centro del aprendizaje y aprende accionando, pero también experimentando. Por ejemplo, tenemos el método Montessori y el método Waldorf, que impulsan a que el estudiante sea la figura principal de la educación y el maestro únicamente es una guía que supervisa cómo se da la educación. Ahora, cada una de estas tienen características diferentes que son las que permiten que la educación se dé de la forma. Por ejemplo, si hablamos del Montessori, él impulsa un poco más lo que es crear independencia en el estudiante. Por ejemplo, que él aprenda cómo hacer las labores domésticas, que él aprenda cómo ser un ciudadano funcional. Pero si hablamos del Waldorf, él va un poco más conectado con la creatividad y lo que busca es que el estudiante conecte con esa parte creativa que tiene dentro de él, ya sea en los diferentes tipos de arte que existen. La pedagogía crítica busca que el alumno cuestione su entorno y reflexione sobre la realidad. Por ejemplo, nos podemos encontrar con las pedagogías activas como lo que es la basada en conflictos y la pedagogía basada en proyectos. ¿Cómo funciona? Si el estudiante está, por ejemplo, en la materia de historia y él está aprendiendo sobre las guerras, en este momento en el mundo existen conflictos bélicos. Se le puede presentar al estudiante cómo tú cambiarías este conflicto que existe. Entonces, él debe cuestionar y decir, bueno, de esta forma yo lo haría. Él está aprendiendo historia, está aprendiendo sobre algo que ocurrió, pero a su vez está desarrollando la capacidad de cuestionar su entorno y cambiarlo a su vez. Por último, tenemos la pedagogía conceptual, cuyo objetivo principal es desarrollar inteligencia y emociones en los estudiantes. Se basa mucho en poder identificar cuáles son tus fortalezas, qué tipo de inteligencia tienes, si eres un poco más lingüístico, si eres un poco más musical, y la educación es personalizada para dicho estudiante. Cuando hablamos de las ramas de la pedagogía, como bien mencioné, las ramas es a quién va dirigida esa educación. Tenemos la pedagogía infantil, que es enfocada en los niños durante sus primeros años. La especial,
que está enfocada a los estudiantes con necesidades educativas especiales, ya sea por algún diagnóstico o ya sea porque esa necesidad es permanente o es temporal. La pedagogía social, que es aquella que se utiliza para poder sacar a los estudiantes que se encuentran en algún tipo de vulnerabilidad dentro de su entorno. Ella es muy social y busca utilizar ya sea el arte, el deporte o la cultura como una forma de sacar al estudiante de un ambiente peligroso y brindarle más oportunidades. Y por último tenemos la pedagogía laboral, que es aquella enfocada en los adultos que ya trabajan, ya sea capacitaciones o algún tipo de formación adicional que le ayude a desempeñarse de mejor forma y a crear mejores capacidades como profesionales. Teniendo en cuenta esto, entonces, si por ejemplo nosotros tuviéramos la pedagogía infantil, entendemos que ella es una rama de la pedagogía. Podríamos utilizar diferentes tipos de pedagogía para diferentes tipos de estudiantes en sus etapas más pequeñas, es decir, la etapa infantil. Por ejemplo, si utilizáramos el enfoque tradicional para niños, ¿cómo sería el aula? Bueno, el estudiante sería pasivo y receptivo. Él escucha, es obediente y repite instrucciones. Pero si hablamos del enfoque constructivista, el estudiante va a ser activo y explorador. Es decir, él va a experimentar con los objetos que están a su alrededor. Si hablamos de un enfoque alternativo, como lo es el enfoque Montessori, él va a ser autónomo y libre. Él elige con qué materiales quiere trabajar y lo va a hacer a su propio ritmo. El rol del maestro va a ser lo opuesto. Mientras en el enfoque tradicional el estudiante es pasivo y receptivo, en el rol del maestro, el maestro va a ser la autoridad central. Él también va a ser un guía y va a ser un facilitador de lo que es el, en el enfoque constructivista. Es decir, él le va a dar al estudiante ciertas herramientas para que él pueda trabajar. ¿Cuál es lo opuesto con el enfoque alternativo? Él simplemente va a dejar que el estudiante escoja. No le va a dar los materiales, sino le dice, bueno, esto es todo lo que tú tienes a tu acceso, escoge lo que tú quieres utilizar. Son metodologías diferentes, son diferentes tipos de pedagogía. No existe una mejor que otra. Lo que tenemos es que identificar qué tipo de estudiantes tenemos y qué tipo de pedagogía va a ser mejor para ellos. Ahora bien, hablaremos cómo la pedagogía influye en el desarrollo de las personas. La pedagogía influye en el desarrollo de las personas porque orienta la manera en que se enseña, se aprende y se forman valores, habilidades y conocimientos a lo largo de la vida. Si bien la pedagogía no solo se limita al ámbito escolar, sino que también impacta en el desarrollo personal, social, emocional y profesional del individuo. Ahora bien, también el impacto de la pedagogía en el desarrollo de las personas abarca ciertos puntos claves que son importantes destacar. Por lo menos tenemos en el desarrollo intelectual, porque ayuda a las personas a poder adquirir conocimientos, fortalecer el pensamiento crítico, la creatividad y también la capacidad para resolver problemas. La aplicación de métodos de enseñanza adecuados puede hacer que cada persona pueda desarrollar y mejorar sus habilidades y poder llegar a potenciarlas. También en el desarrollo social y emocional, porque aquí promueve valores como lo que es el respeto, la tolerancia, la empatía, la convivencia y el trabajo en equipo. Esta buena práctica pedagógica contribuye a formar ciudadanos capaces de poder relacionarse positivamente con los demás y participar activamente en la sociedad. La siguiente, por favor. También abarca lo que es el desarrollo integral. Aquí la pedagogía, si bien no solamente se enfoca en el ámbito académico escolar, sino que también considera los aspectos éticos, los aspectos culturales, los aspectos físicos y los emocionales. ¿Esto en qué nos ayuda? Porque aquí permite que el individuo construya su identidad y también refuerce lo que es su autoestima. También lo ayuda a poder enfrentar los desafíos de la vida cotidiana. Y por último tenemos lo que es la formación de ciudadanía en valores, porque promueve el desarrollo
social y comunitario al formar individuos críticos, éticos y participativos, capaces de poder comprender su entorno y también promover lo que es el cambio o la justicia social. Para concluir de manera general lo que es el tema de la pedagogía, podemos decir que la pedagogía es esencial no solo en el ámbito escolar, sino también en todos los ámbitos de la sociedad. También podemos decir que la pedagogía tiene como finalidad orientar las prácticas educativas mediante técnicas o métodos que faciliten el aprendizaje y desarrollo integral de las personas. También la pedagogía contribuye al desarrollo humano, la transformación social y la formación de individuos capaces de interactuar críticamente en su entorno. También la pedagogía forma ciudadanos autónomos, críticos, creativos y responsables. También la pedagogía no solo se limita a lo que es a la transmisión de conocimientos, sino también que reflexiona lo que es el por qué, el para qué y el cómo del acto educativo. Sin más que agregar, esto ha sido todo y muchas gracias por su atención.